En el momento de escribir este guión, la guerra en Israel todavía sigue en curso, y esa terrible guerra comenzó en realidad 1 o 2 días antes de que publicara el primer video en este canal. Esa guerra me ha roto el corazón y también el corazón del mundo entero. No hay palabras que puedan expresar mi más profunda compasión por las horribles tragedias que han cobrado tantas vidas y han afectado a tantas familias. Es una guerra que nos afecta a todos de una forma u otra. Mientras hablamos de la devastación de la guerra, hay un tipo de guerra diferente que ha estado azotando durante mucho tiempo. Una guerra espiritual que ha llevado a muchas personas por mal camino, ha destrozado familias y congregaciones, y ha dispersado potencialmente a millones de personas lejos de la fe y en muchas facciones diferentes a lo largo de los años. Ha pasado bastante tiempo desde que me sentí fuertemente impulsada a hacer el tema del video de esta semana, un tema que, muy lamentablemente, ha sido uno de los temas más divisivos y controvertidos que existen dentro de la comunidad mesiánica. Espero y oro que este humilde video pueda arrojar algo de luz y traer algo de shalom, que significa paz, calma, plenitud y bienestar, a este debate tan acalorado que a veces incluso me ha atrapado a mí y a mi familia en el fuego cruzado. Debido a las discusiones que me preocupa que este video pueda causar potencialmente, pediré amablemente que cualquier comentario que se haga en la sección de comentarios sea, ante todo, respetuoso con Dios, los demás y yo misma, así como con el contenido que se presenta aquí. Además, lo que sigue será mucho hablar de mi parte, así que muchas gracias por su comprensión de antemano. Siéntase libre de hacer otras cosas mientras escucha, ya que lo más probable es que no haya mucho que ver. Espero en el Señor que sea una bendición, porque honestamente proviene del lugar más profundo de amor en mi corazón y un profundo anhelo de ser un pacificador para todos mis hermanos y hermanas en la fe. Esta semana comenzamos el libro de Éxodo, pero Éxodo no es el nombre hebreo de la parasá de esta semana. La primera palabra pertinente que aparece es la palabra Shemot o nombres. La parasá Shemot continúa enumerando los nombres de todos los 70 individuos que entraron a Egipto hacia el final del libro de Bereshit, sus comienzos como esclavos en Egipto, incluyendo el nacimiento y la crianza del mismo Moisés, y el objetivo final de Dios de sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. El tema que mencioné hace unos momentos que está tan en disputa que causa tanta controversia, es en realidad el nombre de la parasá de esta semana, que es, nombres. Específicamente, en este video abordaré los temas que rodean el nombre apropiado de nuestro Dios. Para este video, lo llamaré Dios. No. Dios no es un nombre, Dios es un título como usaríamos doctor, para referirnos a alguien con un título médico. Dios en hebreo es El. Así que cada vez que escuchamos El antes de uno de los nombres de Dios, como El Shaddai, eso significa Dios. Cuando me refiero a Dios, también usaré algunos de sus otros atributos como Eterno, el Todopoderoso, etc. Al final del video también hablaré un poco sobre los nombres del Hijo de Dios, a quien en este canal llamamos Yeshua, que tiende a ser otro tema divisivo. Como se dijo en el video de introducción, mi familia se convirtió al judaísmo mesiánico. Aunque estoy de acuerdo con mi esposo en que ser mesiánico es la mejor opción posible para nuestra familia, ninguna fe es perfecta y cada una tiene sus dificultades que superar. Si no eres mesiánico, espero poder decir, todavía, o quizás no estés familiarizada con el debate al que me refiero. Permíteme llevarte de regreso a nuestros primeros días de aprendizaje sobre el judaísmo mesiánico. A mediados de la década de 2010, conocimos a un maravilloso maestro mesiánico llamado Michael, de muy bendita memoria, quien lamentablemente falleció poco antes de la grabación de este video. Lo extrañaremos mucho. Michael nos enseñó mucho sobre la fe judía mesiánica, y una de las cosas que más recordaremos fue lo que enseñó sobre el significado y los usos de los nombres en el pensamiento hebreo.
En el pensamiento griego, el nombre de una persona no es mucho más que un marcador de lugar para distinguir a una persona de otra. Pero en el pensamiento hebreo, el nombre de cada persona tiene muchas capas profundas de significado detrás que pueden decirnos muchas cosas sobre esa persona, entre ellas, su carácter, atributos físicos, cualidades espirituales y otros rasgos. Por ejemplo, el nombre hebreo de Micael significa «quien es como Dios» en hebreo. A medida que estudien la Torá, especialmente en Bereshit, el libro de la Torá que acabamos de terminar, pero también a lo largo de la Biblia hebrea, verán ejemplo tras ejemplo de nombres que tienen significados pertinentes a la vida de esa persona. Habíamos escuchado una historia en la que un grupo de personas había llegado a una congregación mesiánica y, durante el servicio, algunos miembros de ese grupo externo habían interrumpido el servicio para insistir en que la gente de la congregación pronunciaran el nombre de Dios de una manera específica. El líder de esa congregación amablemente y rápidamente le pidió a ese grupo de personas que se fueran. Ahora bien, eso puede parecer una medida dura, pero en mi opinión es totalmente aceptable y muy necesaria para mantener al pueblo de Dios protegido de otras personas que están tratando de causar división. En algunas comunidades mesiánicas y otras comunidades de tipo de raíces hebreas, tienden a haber algunos grupos pequeños e individuos que se dedican a decir el nombre de Dios o de Yeshua de una manera u otra, según lo que hayan podido encontrar en su propia investigación personal. Estos grupos son conocidos por diferentes títulos, pero se los puede denominar más comúnmente como nombre sagrado. En un sentido general, lo que creen las personas que se adhieren a la doctrina del nombre sagrado es que si pronuncias el nombre apropiado de Dios correctamente, te dotará de un nivel espiritual elevado o tal vez una conexión más profunda y significativa con el Todopoderoso, o incluso la capacidad de ejercer más de su poder porque estás usando su nombre. Sin embargo, esa línea de pensamiento no puede estar más lejos de la verdad si sabes algo sobre cómo funcionan los nombres en el pensamiento hebreo. En primer lugar, hablemos del nombre apropiado de nuestro Padre Celestial. Las 4 letras que componen su nombre a veces se llaman el tetragramatón, y se escriben con las 4 letras hebreas Yud, Hei, Vav, Hei. Si equiparamos esas letras con las letras que usamos actualmente, forman algo como YHWH o YHVH. Como puedes ver claramente, no hay vocales. Cualquier marca de vocal que aparezca en el texto bíblico alrededor de su nombre que se muestra como puntos y rayas de diferentes formas en el hebreo moderno no son realmente guías de pronunciación. Esas marcas tienen un significado diferente del que no quiero hablar demasiado aquí porque siento que nos desviaría del tema. Dicho esto, hay bastantes formas posibles de pronunciar estas 4 letras en secuencia con diferentes vocales y la misma cantidad de grupos en el mundo mesiánico que dicen que su manera es la forma correcta de decirlo, y hay muchos videos y artículos disponibles en la internet que intentan dividir a las personas en estos bandos. Entonces, ¿qué significa eso en el panorama general? No todos pueden ser correctos. Alguien tiene que estar equivocado. Y si somos nosotros los que estamos equivocados, si sentimos que tenemos razón e intentamos enseñar a los demás lo mismo, especialmente si estamos menospreciando a los demás por decir su nombre de la manera incorrecta, me entristece anunciar que Dios puede no estar muy contento con eso. Si de hecho estamos equivocados, Dios mismo nos hará responsables de enseñarles a los demás algo que no es verdad. No estoy segura de que yo quisiera ese tipo de responsabilidad sobre mis hombros. Espero que ninguno de nosotros tampoco.
Además, todas estas disputas sobre cómo decir el nombre de Dios correctamente están causando división y conflicto entre sus creyentes por algo que realmente creo que Él no quería que nos preocupáramos ni discutiéramos. Creo que lo que Él principalmente quería que enfocáramos con respecto a su nombre es lo primero que un nombre significa en el pensamiento hebreo: el carácter de la persona. El carácter de Dios se ve claramente en esas 4 letras de su nombre. Si usamos la forma pictográfica original de las letras hebreas y los significados que todavía se usan hoy en día, Yud significa mano, Hei significa observe, Vav significa clavo, Hei significa observe. Entonces, si las decimos en sucesión, forman mano observe clavo observe. ¿Qué nos recuerda eso? Sí, su amor abnegado al enviar a su Hijo, él mismo, a morir por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Además, podemos comparar los atributos de Dios en Éxodo 34, 6-7, que está más adelante en Éxodo, con los descritos en 1 Corintios 13. Rakum significa paciente y misericordioso. El amor es paciente. ¿Qué significa bondadoso? El amor es bondadoso. Canun es gracioso. El amor no tiene envidia. El amor no se jacta. El amor no es orgulloso. El amor no deshonra a los demás. El amor no busca lo suyo. Ereka Payim. El amor no se enoja fácilmente. No sea bon. Perdona la iniquidad, Bebesha, y la transgresión, Bakata, y el pecado, Banake, y el perdón. El amor no guarda registro de los errores. Loyinka Pakad. El amor no se deleita en el mal, Behemet, y abundante en verdad. El amor se regocija con la verdad. Notzer, que es el alafim. Mantener la bondad hacia los demás. El amor siempre protege. El amor siempre confía. El amor siempre espera. El amor siempre persevera. Rab, que siempre aumenta en bondad amorosa. El amor nunca falla. Para mí, esto confirma aún más que el principal rasgo de carácter definitorio de Dios es el amor, que es la esencia misma de su ser. La segunda cosa son las características físicas. Tal como dije en el video de Toledot, generaciones, el nombre Edom, otro nombre de Esaú, significa rojo. Dios también tiene características físicas a pesar de que es espíritu. A lo largo de las escrituras, vemos muchos atributos físicos de Dios, como roca, estandarte, fuente, pastor, fortaleza, torre, El Shaddai, etc. Quiero tocar el tema de El Shaddai, también mencionado brevemente antes por un momento, a menudo traducido como Dios Todopoderoso o Dios Autosuficiente. El Shaddai significa literalmente, Dios, mi seno. Puede sonar irrespetuoso, pero creo que es uno de los nombres más tiernos y nutritivos de Dios, que es el seno de una madre lactante, que denota provisión según la necesidad. Compare Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas y gloria en Mesías Yeshua. De manera similar, Dios le dijo a Moisés que Abraham, Isaac y Jacob no lo conocieron por Yud Hei Vav Hei, sino como El Shaddai. Aunque nuestro Dios es un solo Dios, sus muchas características físicas y atributos crean una cantidad infinita de complejidad en su naturaleza y personalidad. La tercera cosa que significa un nombre en hebreo es algún tipo de cualidad espiritual. Si decimos Yud Hei Vav Hei sin ninguna vocal, ¿cómo suena? Yo diría que suena como un susurro o un aliento, especialmente como podríamos escucharlo a través de un estetoscopio. Parte de las cualidades de Dios, ya que Él es espíritu, es su Ruach HaKodesh, o lo que podríamos llamar Espíritu Santo. Ruach significa aliento o viento. No podemos verlo, solo su efecto en la naturaleza, pero está allí. Una vez escuché a alguien en un programa de radio decir que cuando respiramos, en realidad estamos diciendo el nombre de Dios. Por eso las escrituras dicen, el necio dice en su corazón, no hay Dios, y la razón es porque con el mismo aliento que está usando para decir que Dios no existe,
esta persona en realidad está diciendo su nombre. Si pudiéramos pronunciar el nombre de Dios absolutamente correctamente, respirar es lo que creo que es la única forma correcta. Y esto es solo porque Dios nos da el aliento con el que hacerlo. Que todo lo que respira alabe a Yud Hei Vav Hei o el Señor. La cuarta cosa que mencionaré sobre lo que significa un nombre en hebreo es la autoridad de la persona. Cuando nos casamos, hay momentos en que se nos concede el uso del nombre de nuestro cónyuge para ejecutar transacciones, no porque el nombre en sí tenga poder, sino que es la autoridad o poder detrás del nombre lo que le da su significado. Además, como esposo y esposa, se nos da la autoridad de Dios como una extensión de Él, o en otras palabras, un embajador. Si una persona intenta matar al embajador de un país, es como si estuviera intentando matar al gobernante de dicho país. Por eso dijo Yeshua, si el mundo los odia, recuerden que a mí me ha odiado primero. Si ustedes son del mundo, el mundo los amaría como suyos. Pero yo los elegí de este mundo, y no son de él. Por eso el mundo los odia. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Si obedecen mi enseñanza, también obedecerán la de ustedes. Pero todo esto les harán a ustedes porque son míos, porque no conocen al que me envió. Luego, si pronunciar correctamente el nombre del Eterno es tan importante, deberíamos tener alguna indicación de nuestro Señor y Maestro, su Hijo Yeshua. Él dijo que hiciéramos y enseñáramos todo lo que Él ordenó. ¿Cómo pronunció él el nombre del Padre? Así es, no lo hizo. No encontrarás a Yeshua pronunciando el nombre sagrado en absoluto. Él lo llamó Avinu, en hebreo, o como lo diríamos, nuestro Padre, y creo que nosotros también deberíamos hacerlo. Aún más entrañable es cuando Yeshua lo llamó Abba, que es como papá, y también lo hizo Pablo, en la cruz. Yeshua también lo llamó Elí, oh, mi Dios, etc. Hay otra mención honorífica que el Señor puso en mi corazón incluir aquí en el último minuto. ¿Recuerdas cuando Yeshua dijo, antes que Abraham fuese, yo soy? Creo que Yeshua estaba diciendo el nombre de Dios en hebreo y refiriéndose a sí mismo porque son uno. Echad, más de uno siendo uno, pero no Yod Hei Vav Hei, sino en realidad Ejie, yo soy, que es el nombre de Dios cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, que aparece en esta porción de la Torá, Shemot. Las personas que creen que hay más poder en decir el nombre de Dios correctamente, a veces usan las escrituras que dicen, invoca el nombre del Señor. Las escrituras dicen que invoquemos su nombre, pero por las razones ya mencionadas, no creo que signifique invocar su nombre en un sentido literal, sino que debemos invocar el amor de Dios, su carácter, sus atributos, su personalidad, su autoridad, y todas las diferentes cualidades que conforman quién es Él. Dicho todo esto, parece que puedo estar retrocediendo un poco cuando digo lo siguiente, hay otra manera bíblica de pronunciar su nombre verbalmente, pero es solo una pronunciación parcial. Generalmente lo decimos cuando decimos aleluya, o alabado seas el Señor, o alabado sea Yah. Muchas personas que conocemos llaman al Señor Yah constantemente, y aunque no le quitaría eso a nadie ni cuestionaría la forma en que alguien intenta decir su nombre, actualmente no me refiero a él de esa manera ni de ninguna manera en particular en la conversación diaria, y profundizaré un poco más en ese tema en unos momentos. Por último, quiero tocar un poco el tercero de los 10 mandamientos, o las 10 palabras, que es no usar el nombre del Señor en vano. Algunas personas piensan que significa no profanar el nombre del Señor usándolo como una mala palabra, como se usa comúnmente en nuestra cultura. Algunas también creen que significa no decir, oh mi, o cosas así. Podría significar eso hasta cierto punto, y la fe de cada persona dictará sus elecciones de palabras. Pero nuevamente en el pensamiento hebreo significa mucho más que eso. En las escrituras se afirma de 16 a 20 veces, dependiendo de la versión de la Biblia que utilices, que el nombre de Dios es santo. De nuevo, incluso Yeshua dijo lo mismo en Mateo 6:9, santificado sea tu nombre.
La traducción de las Buenas Noticias dice, Padre nuestro que estás en los cielos, que tu santo nombre sea honrado. La ISV dice, Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea mantenido sagrado. La palabra que usamos para significar santo es la palabra hebrea Kodesh, que significa apartado. Un día, mientras reflexionaba sobre esto y le pedía al Señor que me ayudara a entender mejor Kadesh, siendo la persona visual que soy, me vino a la mente la imagen de un juego de té muy ornamentado, caro y delicado. Era el juego de té más hermoso y valioso que jamás haya visto, y probablemente no podría ser replicado en la vida real. El respeto por la santidad del nombre de Dios debería ser como el respeto que tendríamos por el mejor y más exquisito juego de té jamás hecho. Si tuvieras un juego de té como ese, probablemente no lo usarías a diario para las comidas diarias y especialmente no para una fiesta de cumpleaños para un grupo de niños de 3 años. Lo más probable es que intentaríamos mantener ese juego de té apartado en un armario separado para que estuviera a salvo de daños y desgaste, y no se usara excepto en ciertas ocasiones especiales. Hay otro aspecto de este tema que me vino a la mente, que es mi propio padre terrenal, que falleció hace casi 12 años a la fecha de este video. El nombre de mi padre era Phil, abreviatura de Philip. En algunas culturas, es totalmente aceptable llamar a tu padre por su primer nombre. En mi cultura cuando estaba creciendo, y especialmente no en mi hogar era aceptable llamar a mi padre por su primer nombre. Cuando aprendí el primer nombre de mi padre cuando era niña, me instruyeron con mucho cuidado de no usarlo para dirigirme a él porque solo usamos los primeros nombres propios para dirigirnos a las personas que son nuestros iguales. Usar el nombre de mi padre o de mi madre para hablarles era una señal de absoluta falta de respeto en mi hogar y en mi familia. Si respeto tanto a mi padre terrenal que no usaría su nombre propio para dirigirme a él, ¿cuánto menos usaría el nombre propio de mi Padre Celestial al dirigirme a él? Esas son algunas de las razones por las que no uso el nombre propio de Dios en el habla cotidiana. Creo que es tan sagrado que debe ser tratado con el máximo respeto y honor. Si te fijas, la mayoría de la comunidad judía tradicional intenta por todos los medios no pronunciar su nombre. Deletrean Dios, en inglés, GD, aunque, como mencionamos antes, Dios no sea técnicamente su nombre, etc. Para ellos, su nombre sagrado es solo eso. Es tan sagrado que ni siquiera deberíamos intentar decirlo por miedo a decirlo incorrectamente o, peor aún, a faltarle el respeto en lo más mínimo al intentar aparentemente tratarlo como a nuestro igual. Una cosa que tenemos en común es que muchos mesiánicos, así como muchos judíos tradicionales, llaman a Dios Avinu o nuestro Padre, y Adonai, que es mi Señor. Otro punto que quería destacar y que lamentablemente no se pudo incluir en la versión en inglés de este video, es que muchos en la comunidad judía usan el término Hashem para referirse al Padre y literalmente significa el nombre, que curiosamente también es el singular del nombre de esta porción de la Torá. Además, hay otro aspecto del uso del nombre del Señor en vano que me parece extremadamente relevante, y es la creencia de mi esposo de que, debido a que lo llevamos como embajadores, como se mencionó anteriormente, si lo tomamos a la ligera o, en vano, al pecar, le hacemos la deshonra máxima y más flagrante. Es por eso que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Cada pensamiento, acto, palabra, cada momento del día, debe estar enfocado en si lo que decimos, hacemos e incluso pensamos, honra a Dios o lo deshonra y respetando su buen nombre y carácter que llevamos como sus embajadores. Ninguno de nosotros ha llegado totalmente a nuestra propia santidad personal, pero creo que es algo a lo que debemos prestar cada vez más atención, especialmente durante estos últimos días. Ser santos, porque yo soy santo. Para cerrar, tocaré brevemente el nombre de nuestro maravilloso Mesías a quien llamamos Yeshua.
Como se dijo en otros videos, Yeshua significa salvación. Hay otras pronunciaciones de su nombre, y algunas de ellas parecen tener mérito. Pero en mi familia elegimos llamarlo Yeshua, porque las escrituras dicen, Él salvará a su pueblo de sus pecados. De esa manera, donde quiera que veamos la palabra salvación, a lo largo de las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, si insertas Yeshua en su lugar hace que el significado del pasaje sea mucho más profundo. Hay tanto que podría decir, pero creo que entiendes la idea. Y no necesito decir mucho más. Basta con decir que todo lo que se dijo sobre el nombre de Dios se aplica también al nombre de Yeshua. Nuevamente, siempre y cuando la gente no insista en que su manera es la única manera de pronunciar el nombre de nuestro Salvador, porque ninguno de nosotros lo sabe con seguridad. Espero que todos podamos recordar que hacer la voluntad del Señor debe ser nuestra principal prioridad. Él dijo que guardemos sus mandamientos, que incluyen los mandamientos de Dios, y lo más importante, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ruego que eso sea lo que todos hagamos de hoy en adelante. Oro que vuestro Shemot Sabbat sea bendecido, que el nombre del Señor sea alabado, y que el Señor los bendiga ricamente a todos ustedes y a sus familias.